Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Hey, Orlando, coge la guitarra, como vamos a reñar. Escuche esto, compadre mío. La Guajira es una dama reclinada. Mi Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. Ay, hombre, y lleva con orgullo en sus entrañas. Y lleva con orgullo en sus entrañas su riqueza guardado, orgullo pa' mi pueblo. Majestuosa encabezando el mapa, cual pedestal representando un reino. Majestuosa encabezando el mapa, cual pedestal representando un reino. Luciendo con soltura y elegancia una gigantesca manta y joyas de misterio. Ay, luciendo con soltura y elegancia una gigantesca manta y joyas de misterio. Esa es mi Guajira engalanada que por años fue olvidada y hoy se yergue grande. Esa es mi Guajira engalanada que por años fue olvidada y hoy se yergue grande. Viene un heredero a reclamarla, porque tiene plata, porque ahora sí vale. Viene un heredero a reclamarla, porque tiene plata, porque ahora sí vale. Mi Guajira grande, mi Guajira bella, mi Guajira grande. Doctor Javier Bermúdez, qué lindo es mi Guajira. Ay, Colombia es un pulpo desaforado. Colombia es un pulpo desaforado, como 1.000.000 de pescado en tiempo de subienda. Y parece un caballo desbocado, y parece un caballo desbocado, con un jinete malo sin quien lo detenga. Y ese jinete viene enamorado, y porque Cindia cree que está de venta. Y ese jinete viene enamorado, y porque Cindia cree que está de venta. Pero el enamorado está casado, pa' una unión de dotado mejor sigue soltera. Pero el enamorado está casado, pa' una unión de dotado mejor sigue soltera. Ahora que la dama tiene plata, viene el galán a la casa y promete quererla. Y ahora que la dama tiene plata, viene el galán a la casa y promete quererla. Claro, tiene el gas que es una ganga, la sal de Manaure y su carbón de piedra. Ay, claro, tiene el gas que es una ganga, la sal de Manaure y su carbón de piedra pa' los gringos, su carbón de piedra pa' los monos. Siempre se pregunta uno por qué Colombia ha estado tan abierta a que todo el mundo venga
y haga con ella lo que quiera. Y me refiero es a cómo desde la conquista y desde mucho antes seguramente nuestras riquezas se la han llevado, se la han robado, han utilizado nuestros recursos, nos dejan unas miserias como ganancias y nosotros seguimos como si no pasara nada, como ese problema no es mío, como lo que le pase a los indígenas, eso no, yo no soy indígena, entonces a mí qué me interesa, y olvidamos que nuestras riquezas tienen que quedarse acá y si no se quedan acá hay que venderlas muy bien o hay que aprovecharlas primero nosotros, pero no es el caso de lo que hoy vamos a hablar y eso da mucha tristeza. Yo soy Marisol Garzón y estoy encantada de estar con ustedes aquí en esta banca del Parque Radio. En este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Una es Rosa María Mateus, es abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que se ha sentado varias veces con nosotros y que es un gusto tenerla por acá. Rosa María, bienvenida a la banca del Parque. Hola Marisol, un gusto estar contigo en el día de hoy. Y está también con nosotros Mónica Feria Tinta. Ella es abogada, tiene maestría en Derecho Internacional y nos está hablando desde Londres. Mónica, bienvenida a la banca del Parque. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y una gran alegría el poder contactarnos a la distancia. Bueno, voy a comenzar entonces con su merced preguntándole, porque quien se sienta por primera vez en nuestra banca nos cuenta quién es. Cuéntele a los oyentes quién es Mónica Feria Tinta. Bueno, soy abogada especializada en Derecho Internacional. Vivo en Europa ya por muchos años. Soy la primera abogada latinoamericana que ha sido admitida a la barra de Inglaterra y Gales. Y trabajo en Londres en una cámara de abogados barristers, como los llamamos aquí. Y mi actividad tiene que ver con representación de casos tanto en cortes aquí inglesas como ante tribunales internacionales que incluyen a la ONU, que incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el tiempo que ya vengo trabajando como abogada, que son casi 20 años, he visto todo tipo de casos. Este es un caso, bueno, Colombia es un país al que yo quiero mucho y pues dentro de mi práctica siempre he tenido interés por las situaciones en diversas partes del mundo y mis clientes vienen de todas partes, ¿no?, del mundo. Bueno, para mencionar también que mi trayectoria de litigio me permitió en un momento un reconocimiento internacional que fue el premio Justicia Gruber, que lo gané en 2007 y que me fue entregado por la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la jueza Ruth Bader Ginsburg. Bueno, pues para nosotros un gusto tenerla acá. Comencemos entonces a contarle a los oyentes, Rosa María, por qué hoy nos volvemos a encontrar. Su merced que ha estado varias veces y que ya identificamos cuál es la defensa que su merced hace generalmente. Sí, Marisol, pues creo que hace parte de un proceso de actualización también para los oyentes que ya en varias ocasiones han escuchado sobre los casos que el colectivo de abogados José Alvear Restrepo acompaña en La Guajira. En esta oportunidad pues venimos a contarle a los oyentes y a tratar de visibilizar que para el resguardo de Provincial, para el grupo de mujeres defensoras del territorio, esta lucha continúa y en este momento hubo necesidad de acudir a otras instancias internacionales buscando la protección de sus derechos, para lo cual pues contactamos a la abogada barrister Mónica, que nos acompaña hoy, y para poder instruirla en términos del caso y poder presentarlo ante algunas relatorías de Naciones Unidas. Y es una petición que quisimos presentar pues de manera urgente, uno atendiendo a esas dificultades históricas que han vivido estas mujeres y que atraviesan todo en razón a la contaminación que genera la empresa Carbones del Cerrejón en su comunidad, y dos, esto relacionado con la crisis que vive en este momento la humanidad relacionada con el COVID-19 y cómo estas comunidades afectadas por la gran minería son hoy más vulnerables incluso al virus, al tema del COVID-19, y por eso es que estamos de nuevo insistiendo en la atención sobre estos casos relacionados con la minería de carbón que tanto afecta a las comunidades
en La Guajira. Muy preocupante que tengamos que llegar a estas instancias, pero como esta radio es pedagógica, yo quisiera preguntarle a Mónica, ¿por qué se llega hasta la ONU? ¿Cómo se hacen esas comunicaciones y qué mecanismos hay dentro de esa organización de Naciones Unidas? Sí, claro. El sistema internacional usualmente no es un sistema de primera instancia, ¿no? Este caso ya lleva muchos años de desenvolverse en litigios ante las instancias más altas de Colombia, como la Corte Constitucional. Entonces, el sistema internacional es un sistema subsidiario, ¿no? Cuando la justicia falla, cuando no hay implementación de sentencias incluso que se han ganado en un país determinado. Entonces, cuando las víctimas, cuando aquellos que han sido afectados por vulneraciones de sus derechos humanos necesitan asegurarse, digamos, que esa situación no continúe. Entonces, es allí que el sistema internacional entra a tallar. Y bueno, eso es lo que está pasando en este caso en particular. Ahora, Ginebra tiene, una serie, digamos, de organismos, ¿no? Las Naciones Unidas que tiene que ver con derechos humanos está basado en Ginebra. El Estado colombiano es parte de una serie de tratados internacionales, pero también existen procedimientos especiales que se encuentran ligados al Consejo de Derechos Humanos, que ha impartido una potestad sobre una serie de relatorías que tienen un foco en diversos tipos de asuntos que tienen relevancia con los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho al agua. Ese es un tema que una de las relatorías toca. Por ejemplo, la inseguridad alimenticia. Por ejemplo, la situación del medio ambiente y los derechos humanos. Otra relatoría tiene que ver con, en realidad es un working group o un grupo de trabajo que tiene que ver con las compañías y los derechos humanos. Entonces, básicamente en ese tipo de procedimientos especiales, ahí ven no solamente la conducta que los estados estén teniendo, pero también la conducta que las compañías están teniendo en relación a una situación en particular. Entonces, nosotros hemos tocado esas puertas, hemos elevado, eso es concretamente lo que ha pasado, se ha elevado este caso a dichas instancias para que esas relatorías determinen la situación y saquen algunas conclusiones y tomen determinadas medidas al respecto. Eso quiere decir, de acuerdo a lo que su merced nos está diciendo, que implica que en los países ya hayan hecho un proceso y sea como casi que de último recurso acudir a Naciones Unidas. Bueno, en el caso de los procedimientos especiales no es necesario que se agoten esos recursos internos porque el mecanismo no lo exige así. Pero en la práctica, obviamente, si una víctima pues obtiene un remedio en su país de origen, pues no tiene necesidad de estar acudiendo al sistema internacional. Al sistema internacional se acude por la gravedad y por la urgencia y por la falta en verdad de respeto, digamos, por sentencias de la Corte Constitucional, que yo he tenido la oportunidad de leerlas, de examinar esas sentencias en detalle. Ha sido un caso ya muy examinado, ¿no? Y donde hay pruebas que son muy contundentes, donde se ha demostrado esta situación de riesgo de la comunidad en particular que estamos representando en este caso. Y bueno, esa urgencia, esa necesidad de que se tome ya medidas ante la frustración, ¿no?, de las comunidades de que ya la sentencia fue notificada en febrero, reconociendo situaciones muy graves y que no se haya tomado ningún paso, y ahora tener a COVID encima, esa es el punto, como decimos en inglés, el tipping point, el punto que ha motivado a que entonces se llegue a las Naciones Unidas y se busque que se proteja a esa comunidad. Pues es Mónica Feria Tinta, abogada, tiene maestría en Derecho Internacional y actúa en cortes internacionales, que junto a Rosa María Mateus, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta.
por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado, y en este error entregamos la grandeza del pasado, y en este error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Ustedes son muy amables por estar en Banca del Parque Radio, esta radio online donde todos cabemos. Nuestros podcasts los encuentra en la plataforma de iVoox y V_O_X. Allí escribe Banca del Parque Radio o entra a nuestra página bancadelparque.com y en la parte superior hay un botón naranja que le da doble clic y allí los encuentra. Utilícelos, compártalos, haga uso de ellos porque los hacemos con mucho cariño, pero siempre dele los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy, en este convenio que tenemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, estamos sentados con Mónica Feria Tinta. Ella es abogada, tiene maestría en Derecho Internacional, actúa en cortes internacionales, y Rosa María Mateus, abogada, defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Rosa María, su merced que ha estado al frente de los intereses de los indígenas Wayuu, cuéntenos cuál ha sido esa realidad y qué ha pasado a nivel de Colombia en el tema de la justicia. Desde el que el colectivo de abogados viene acompañando a mujeres en el resguardo de Provincial, se ha podido corroborar y constatar una cantidad de afectaciones de diferentes niveles que ha generado pues la explotación de carbón en la región. Y es necesario recordar que este resguardo está a menos de 1 kilómetro de 2 tajos mineros que los tienen pues prácticamente rodeados. Con la comunidad se ha avanzado a
nivel interno en varias acciones de tutela. La primera acción que trabajó el colectivo de abogados fue la conocida del niño Moisés Güete. Les recomendamos ver en YouTube, encuentran el documental del caso que se llama El mal vecino. Luego hubo que interponer otras acciones de tutela, incluso para que se garantizara el agua, la entrada de carrotanques pues que llevaran agua potable, porque estas comunidades también perdieron su única fuente de agua, que era el río Ranchería, esto debido a la contaminación. Y lo último que hemos trabajado, bueno, entre otras acciones de incidencia, de comunicaciones y jurídicas, fue una tutela que llegó a manos de la Corte Constitucional y que profirió la sentencia 614 del 2019, que es la sentencia que notificaron en febrero de este año. Es una sentencia donde luego de un extenso debate probatorio y argumentación, pues la sentencia de la Corte comprueba la serie de afectaciones a la salud que se están presentando y advierte sobre riesgos de alteraciones a nivel celular, cáncer, neumonías bacterianas, neumocosis, bronquitis, asmas, una cantidad de enfermedades crónicas y de infecciones agudas no especificadas pues en las vías respiratorias de muchas personas, sobre todo de niños y niñas de la comunidad. La misma Corte en esta sentencia advierte que del material probatorio de este caso se concluye que las afirmaciones de la comunidad son denuncias que tienen soportes, ¿no? Y que ha sido, digamos, una situación muy adversa el lograr el cumplimiento efectivo de sus derechos a través de las instituciones u organizaciones que deberían estar a cargo de este tema. A esta problemática se le suma la preocupación, como lo advertía la abogada Mónica, del COVID-19, y es que recientes estudios a nivel mundial desarrollados en el marco de la pandemia han mostrado una asociación entre la contaminación del aire con un incremento en las tasas de mortalidad por el COVID-19. Esos trabajos demuestran que incluso un pequeño aumento de una sola unidad de material particulado de PM2.5 aumenta el riesgo de problemas respiratorios que pueden ser fatales para pacientes con coronavirus. Y por eso es que en esta petición que se presenta ante Naciones Unidas queremos que se haga un llamado al Estado colombiano para que hoy esos tajos mineros que afectan a esta comunidad deban ser suspendidos, que la explotación del carbón sea suspendida hasta tanto no se realicen una cantidad de estudios, de brigadas de salud y otros que ordenó la Corte Constitucional en la sentencia 614 del 2019. Por eso es este llamado e insistimos para que se pueda blindar a esta comunidad de un mayor riesgo y que las entidades correspondientes cumplan con sus obligaciones y su deber a propósito de lo que la Corte Constitucional ordenó. Que hay que advertir que de todas formas y a pesar de ser una sentencia que reconoce la responsabilidad de la empresa y de otras instituciones, en su resuelve definitivamente las mujeres de La Guajira advierten, la Corte se quedó corta. Es decir, la Corte está hablando de esas brigadas de salud, está hablando de la mitigación, de la limpieza que se tiene que hacer, del cuidado, pero las mujeres realmente lo que querían era una orden directa de suspensión y de cierre de esos tajos mineros, porque, por ejemplo, cuando evaluaban la orden de la Corte que decía hay que limpiar el resguardo y la empresa allá llegó diciéndoles, bueno, vamos a mandar una gente a que limpien aquí el polvillo. Y la gente decía, bueno, pero ¿y qué? ¿Van a venir todos los días? Porque esto aquí cae polvillo las 24 horas del día. ¿Y cómo van a hacer para limpiarle? Decía una autoridad tradicional del resguardo, decía, ¿cómo van a hacer para venir y limpiarle los pulmoncitos a los niños y a las niñas que están enfermos? Les van a abrir el pechito y con un algodoncito los van a limpiar. Entonces ya la comunidad sabe que ese tipo de medidas realmente no son efectivas y que lo que se debería es suspender esos tajos
hasta tanto no se realicen estas brigadas y no se establezca realmente lo que se debe hacer en procura de la salud de una etnia milenaria. Y recordar que esto no es un problema solo de este resguardo, sino es de La Guajira en general, que también a nivel interno está la sentencia 704 del 2016, que advierte que la contaminación está a lo largo y ancho de La Guajira, sobre todo en el sur, pero que también sube alrededor de la línea férrea, y que en Puerto Bolívar también hay muchísima contaminación. Y esa sentencia, más allá incluso de las comunidades guajiras, advierte que hay cascos urbanos cercanos a la mina absolutamente contaminados, como lo son Albania, Hato Nuevo, y bueno, en eso estamos, digamos, a nivel nacional, con más de 17 sentencias que declaran la responsabilidad de la empresa y el Estado por vulneración de derechos, sobre todo el derecho a un ambiente sano, y se ha podido confirmar y hay pruebas técnicas de todos los daños y afectaciones que se están generando en este momento, pues por la alta explotación de carbón que tiene la empresa Carbones del Cerrejón. Rosa María, en esta época de cuarentena han seguido haciendo lo mismo. No han esperado, no han tenido en cuenta la cuarentena, sino que siguen explotando y siguen haciéndole daño a la gente. La empresa paró un porcentaje de actividades apenas el gobierno nacional decretó el estado de emergencia y la contingencia. Cerró un porcentaje por unos días, y esto también pues por la fuerte presión que ejerció el sindicato de trabajadores, quienes denunciaron que los estaban sometiendo a un riesgo, enviando fotografías incluso de los buses en los que los transportan, denunciando que había un riesgo porque habían trabajadores de Valledupar, de Santa Marta, ¿no?, que tenían que estarse movilizando y demás. Ahí frenaron un poco, pero luego continuaron con sus operaciones pues normalmente, según lo que nos reportan las comunidades vecinas de la mina y afectadas. Y en los tajos que afectan a Provincial también los abrieron ya hace como 3 semanas. Los trabajadores siguen denunciando los riesgos a los cuales están sometidos. Ya a principios de junio se reportaron los primeros casos de empleados del Cerrejón afectados por el COVID-19, pero la empresa continúa con la explotación y por supuesto continúa con sus estrategias mediáticas para hacer ver como si todo estuviera bien. Entonces por supuesto salen a decir que están cumpliendo con protocolos, salen a decir que al contrario están ayudando al departamento llevando mercados y llevando agua. Las comunidades nos denuncian que ese tipo de imagen que la empresa quiere proyectar es falsa, porque les están llevando, en palabras de las comunidades, mercados de hambre, pero que con eso toman la fotico ahí bonita con el logo y luego van y dicen que les están llevando comida. Hay comunidades como por ejemplo la comunidad de Tabaco, que fue despojada y desalojada de su territorio hace ya 20 años, que dicen cosas muy dramáticas. Ellos dicen: nosotros no necesitamos estos mercados de hambre para que esta empresa siga con su buena imagen, preferimos no recibirlos, así sea una libra de arroz, preferimos no recibir eso porque queremos continuar denunciando que si esta empresa no nos hubiera despojado, hoy seríamos la despensa agrícola de La Guajira, porque este pueblo pues quedaba en el sur, en las tierras fértiles. O sea, La Guajira no necesitaría limosnas de mercados, porque nosotros estaríamos abasteciendo de alimentos a nuestra región, porque eran un pueblo agricultor y productor, y hacían los intercambios con la gente del norte que traía sal y ellos les daban pues también lo que producían. Entonces esto está muy amarrado, y esta crisis del COVID está muy amarrada con lo que es la explotación de los recursos, con lo que es ese daño al ecosistema, y las consecuencias que estamos viviendo hacen parte de eso. Es Rosa María Mateus, abogada, defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto a Mónica Feria Tinta, abogada con maestría en Derecho Internacional que actúa en cortes internacionales, se sientan con nosotros en la banca del parque.
Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. Continuamos en Banca del Parque Radio con un saludo especial en esta época tan difícil que estamos viviendo a los colombianos, a quienes estamos aquí en nuestra tierra y están pasando momentos muy tristes, muy duros, muy complicados, no solamente por la muerte de familiares, sino también por la situación económica. Pero también a esos colombianos que se han ido a buscar mejores oportunidades, que sepan que los amamos, que los esperamos, pero que contamos también con su apoyo y su cariño. Hoy nos acompaña en Banca del Parque Radio Rosa María Mateus, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Mónica Feria Tinta. Es abogada, tiene maestría en Derecho Internacional y actúa en cortes internacionales. Mónica, en este comunicado que presentan las Madres Guayú del resguardo de provincial a la Organización de Naciones Unidas, ¿qué dice ese comunicado puntualmente? Primero que nada, para contestar esta pregunta, yo quisiera un poco contextualizar la comunicación en sí. Ya te puedo decir que para personas que ven la situación que esta población guayú vive, ¿no?
nosotros desde afuera, nosotros como extranjeros. Primero que nada, señalar que la mina de Cerrejón no es algo común en el mundo. La mina de Cerrejón es ciertamente la mina más grande de Latinoamérica y una de las más grandes a nivel mundial. Entonces, la situación que ha descrito Rosa María es una situación muy álgida y muy sui generis, pero que tiene que ver con una crisis mundial, en verdad, de reconocer que una mina de carbón conlleva esos efectos, particularmente si es que existe población que habita tan cercanamente a la mina y si es que la mina ha desarrollado a tal punto que ya la contaminación no puede ser contenida. Entonces, ese es el contexto, y recalcar también que el pueblo wayuu, al elevar su problemática a las Naciones Unidas, ha tomado un paso histórico, porque como grupo indígena, como grupo colectivo, presentar esta denuncia es un hecho donde se está reclamando por parte de la comunidad la responsabilidad internacional, no solamente del Estado colombiano, pero también la responsabilidad de las empresas privadas que están relacionadas a Cerrejón. Entonces, es Cerrejón y las empresas que son dueñas de Cerrejón, las cuales son BHP, que es una empresa australiana, Anglo American, que es una empresa inglesa, y Glencore, que es una empresa suiza. Entonces, este es el panorama, estos son los actores que ahora están confrontados en este caso. ¿Qué pide el caso o de qué se trata? Pues han sido casi 60 páginas donde he planteado, ¿no?, como abogada que estoy instruida en el caso, a nombre de las madres wayuu, explicando la situación factual y también el análisis jurídico de ello. Bajo derecho internacional existen aquí una serie de situaciones que se están dando. Número 1, las madres wayuu están exigiendo que se reconozca su derecho al ambiente sano como un derecho que no puede ser derogado, ¿no?, un derecho fundamental como nación. Luego también están reclamando que se reconozca que tienen el derecho al acceso al agua, que se reconozca que tienen el derecho a la salud de sus niños y que se reconozca que la situación que ellos viven ahí también es contraproducente en cuanto a la seguridad alimenticia, en el contexto en el que ellos se encuentran y también en el trasfondo mismo que han venido viviendo, con la deforestación y con la situación donde ya no pueden ellos tener sus pequeños productos, ¿no?, de agricultura como había sido en el pasado. Entonces, ese es uno de los puntos que se ha tratado con bastante profundidad, pero también se ha venido analizando pues la contaminación de la cual han sido sujetos en 3 niveles: del aire, como lo ha explicado Rosa María, la contaminación del agua y también la carencia de esta, y finalmente ya el efecto que en sí se da de la contaminación en los organismos mismos de esas comunidades wayuu. Entonces son varios elementos donde se ha demostrado una situación que no es pues fácil de encontrar en el mundo. Eso es muy, muy, muy serio, y eso potencialmente va a plantear una responsabilidad por parte del Estado y por parte de estos grupos que son dueños de la minera Cerrejón. Ahora, ¿qué es lo que se pide en concreto? Uno de los temas ya lo ha mencionado Rosa María, que es la suspensión de las operaciones de aquellos tajos que están más cercanos a la población, que son 2. También se está pidiendo esta declaración, como señalé. También se está pidiendo algo que es muy importante, o sea, una mina de carbón en un contexto en el que ya el mundo ha aceptado que existen problemas de cambio climático y que el tipo de energía que debe buscarse son energías que ya no generen emisiones que luego dan lugar al calentamiento global. Y bueno, Colombia es uno de los países que ha firmado el Acuerdo de París, que es un acuerdo que pone ciertas obligaciones por parte de los estados, tienen un compromiso de regular esas emisiones, y por ello en Europa han cerrado muchas minas de carbón. O sea, en Europa eso ya no se da. Entonces, son países pues que también son parte del Acuerdo de París. Entonces, ¿por qué se permite que una mina así exista en Colombia? O sea, Colombia tiene todo el derecho a tener el mismo nivel de salud que existe en un país europeo. Entonces, una de las medidas que se está pidiendo es que Colombia tenga ya un plan de acuerdo a las obligaciones que tiene bajo el Acuerdo de París para ya, como decimos en inglés, phase out, que es el terminar con este tipo de explotaciones que a lo mejor hace 60 años, hace 50 años podían ser permisibles bajo derecho internacional, pero ya no lo son, ¿no? Ya estamos en un momento distinto bajo derecho internacional.
y Colombia suscribió esos acuerdos de manera voluntaria. Entonces esa es la situación existente. Aparte de ello, también se está pidiendo que también paulatinamente, pues no solamente ya se suspendan esos tajos, pero paulatinamente la minera Cerrejón también ya tenga un plan de salida. Y existen muchos ejemplos ya en el mundo donde las minas han tenido un plan de salida para ir paulatinamente asegurándose que esa contaminación que está allí en la tierra, esos huecos que existen allí, tengan, o sea, una manera de lidiar con ello para que no sea una situación donde cuando se van, pues dejan todo atrás, como se dice, cuando ya te vas y dejas una situación caótica, una situación que ya dañó el ambiente y que ya no es remediable. Entonces, esos temas los hemos puesto allí en el tapete. Yo tengo bastante confianza que esto se va a examinar de manera muy seria, porque la cantidad de evidencia es, mira, yo soy abogada ya 20 años en ese tipo de casos, en casos comerciales, a veces con muchos tipos, digamos, de asuntos, incluido derrame de petróleo, ¿no? Cosas técnicas bastante complicadas, y te puedo decir que la cantidad de evidencia aquí es bastante substantiva, ¿no? O sea, este es un caso muy bien fundamentado, ha llegado muy bien fundamentado a estos organismos internacionales. En cuanto al procedimiento, bueno, pues las teorías van a dar obviamente la oportunidad a las compañías y también al Estado para que se pronuncien, para que pongan información al respecto, y últimamente pues decidirán cuáles son los hechos y en qué situación se encuentra y cuáles son las obligaciones internacionales que entran a tallar allí y que se deben cumplir. Entonces estamos pues a la expectativa de que esto se desarrolle en las siguientes semanas y vamos a tener entonces una respuesta. Es Mónica Feria Tinta, abogada, tiene maestría en Derecho Internacional, actúa en cortes internacionales, que junto a Rosa María Mateus, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque.
Continuamos en Banca del Parque Radio, esta radio online donde todos cabemos. Hoy hablando de la comunicación que hacen las Madres de Ubayú del resguardo de provincial que presentaron a Naciones Unidas. Y nos acompañan Rosa María Mateus, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Mónica Feria Tinta, abogada, tiene maestría en Derecho Internacional y actúa en cortes internacionales. Rosa María, a uno le llama mucho la atención y su merced que se ha sentado varias veces en la banca del parque y nos ha contado de esa lucha que han tenido y la cual ha ido acompañando el colectivo de abogados José Alvear Restrepo a toda la comunidad Ubayú. ¿Qué ha pasado? El Cerrejón, que es la empresa, ¿qué ha hecho? Porque uno lo que descubre y lo que siente es que lo que han hecho es burlarse de la gente. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de esas sentencias y igualmente sobre este pronunciamiento que hacen las Madres de Ubayú? La empresa generalmente hace informes. Ellos son expertos en hacer informes bonitos en los que refieren que están cumpliendo, que están haciendo lo que está a su alcance, que la gente está contenta. Incluso a nosotros nos llamó mucho la atención porque en esta ocasión la Corte Constitucional ordenó la transcripción de la sentencia al inglés y el envío de la misma a los accionistas de los dueños de Cerrejón. Y la empresa presentó una acción de nulidad en contra de la sentencia de la Corte. Esta nulidad lo que pretende es que se echen abajo algunos puntos de la sentencia, incluido el punto que ellos tengan que transcribir la sentencia al inglés y mandárselo a los accionistas. Y esto es por algo, y es porque ellos siempre procuran guardar su buena imagen. Su mismo eslogan, que es minería responsable, pues ellos tienen que cuidarlo. Y hay que reconocer que la empresa se mueve muy bien mediáticamente. Yo me imagino, pues obviamente tienen todos los recursos para contratar medios, periodistas y hacer unos videos espectaculares. Incluso si uno entra a la página del Cerrejón, pues cualquier ingenuo va y se cree toda esa cantidad de cosas que dicen porque lo presentan de una manera muy inteligente. Sin embargo, todo esto no acalla las voces y por supuesto no pueden ocultar la realidad, y es que es una empresa que no tiene licencia social, ¿no? Y que tiene un talón de Aquiles, y es las denuncias que la misma gente hace. Nosotros en este momento desde el colectivo de abogados vamos a trabajar en un informe de cumplimiento de sentencias para develar las mentiras que además, después de ser responsabilizados, también siguen diciendo, y la información que no está oculta. Pero claro, hay que decir que aquí hay una responsabilidad muy grande del Estado colombiano y hay una responsabilidad también pues por parte de los órganos de control que tendrían que estar revisando el cumplimiento de las mismas. La empresa siempre tiene unas respuestas mediáticas súper agresivas, siempre trata de generar miedo, siempre acude también obviamente a estos temas que nosotros decíamos de la captura corporativa, y uno de los focos de la captura corporativa pues también es la cooptación de líderes. Entonces también tiene a su gente engañada, tiene a la gente, incluso hay varias denuncias de líderes que se sienten amenazados por la misma empresa porque siempre les mandan a terceros a decirles que no les van a seguir apoyando. Bueno, hay ofertas, en fin, eso es una cantidad de cosas que la gente denuncia, pero lo cierto es que frente a las acciones jurídicas, pues sí, siempre se mueven mediáticamente, quieren generar miedo y demás, pero bueno, la cosa es que cuando uno tiene soportes probatorios y tiene este tipo de sentencias que ya hablan, pues la idea es ahorita continuar en la lucha para la exigibilidad del cumplimiento. Y claro, nosotros sabemos que esto no es un camino fácil, esto a veces es una lucha de David contra Goliat, pero es nuestro deber seguir acompañando a estas comunidades en la lucha por sus derechos, porque nosotros sí estamos convencidos de que estas madres, que son las que se tienen que siempre preocupar por sus hijos y demás, están en todo su derecho de reclamar, y nosotros continuaremos en su acompañamiento. Concretamente, frente a esta comunicación, ¿qué reacción han tenido hasta el momento? Bueno, frente a esta comunicación, y Mónica me podrá ampliar, presentaron a varios medios en Europa una comunicación negando lo que las mujeres están denunciando.
y lo que estamos solicitando ante Naciones Unidas. ¿Bajo qué figura? Pues bajo esto que te digo que son informes maquillados. Entonces ellos presentaron, pues como vieron que la petición tuvo mucho movimiento, entonces se encargaron de enviar comunicaciones a esos medios de comunicación y yo me imagino que también contestarán pues en su momento a la ONU, y hubo una respuesta que fue la que de alguna manera nosotros aquí estábamos evaluando, y fue una respuesta por parte del Cabildo del Resguardo, que dice que el CAJAR está suplantando a las autoridades y que no están de acuerdo con la petición que nosotros presentamos. Frente a eso, pues claro, nosotros advertimos que hay unos problemas internos que la misma situación compleja que se vive allá en razón a la misma operación de la empresa han generado, pero pues finalmente nosotros fuimos claros en manifestar que estamos representando es a las mujeres que están en este proceso de lucha. Esa comunicación también la enviaron, hubo varios periodistas pues que manifestaron que definitivamente no se van a poner a, digamos, a discutir sobre asuntos internos de las comunidades, y ya las autoridades tradicionales pues hicieron un llamado al Cabildo para poder dialogar sobre esta situación. No sé si Mónica me quiere ampliar un poco más, porque lo que sí es cierto es que allá en Europa la petición tuvo un movimiento bastante interesante, por lo que ya también se decía, y es que en el mundo entero se está hablando de la necesidad de los cierres de este tipo de minas. Sí, seguro puedo agregar a lo que Rosa María acaba de mencionar. Quizás enfatizar dos cosas, ¿no? Ha habido un impacto muy, muy grande de esta acción por parte de las mujeres wayú de presentar esta comunicación a las Naciones Unidas en Europa y en otras partes del mundo. O sea, el primer periódico que sacó una noticia sobre esta acción fue el Sydney Morning Herald. O sea, esto empezó a ser atendido, digamos, como una noticia de prioridad que tomó las primeras planas de varios medios muy famosos como el New York Times, como Reuters, como The Telegraph aquí en el Reino Unido. Entonces, por las conexiones de los dueños de las minas que están con varias jurisdicciones, ¿no? Está la jurisdicción inglesa, está la jurisdicción australiana, está Suiza, ¿no? Y las Naciones Unidas está en Ginebra. Entonces, ahí hay varias conexiones alrededor del mundo, internacionales, que ha generado una gran atención por parte de los medios. Hace poco, por ejemplo, salió también un programa televisivo enfocado en el corto que prepararon al tema Cerrejón y la compañía BHP, que particularmente porque el programa de televisión se daba en Australia. Entonces hay un gran interés por las comunidades del mundo, las poblaciones del mundo, por entender qué es lo que sus propias compañías hacen en otros países. Y aquí tiene que ver con el tema de quién se beneficia de la existencia de una mina como Cerrejón. Ciertamente nuestros clientes, las comunidades, las mujeres nos dicen claramente ellas no se están beneficiando. Y yo escuché allí una madre el otro día diciendo, una autoridad tradicional, que dijo algo que me impactó mucho, que dijo que usualmente una abuela no entierra a un nieto, es el nieto quien tiene que enterrar a la abuela. Pero lo que está pasando allá es que las abuelas están enterrando a sus nietos. Y eso es lo que ha motivado a estas mujeres a ir a tocar la puerta a la ONU. A mí me tocó bastante porque ese es el tipo, digamos, de drama que se está viviendo. Y creo que ese es el tipo de impacto también que toca a la persona que lee un periódico de Telegraph acá en Londres, porque caramba, se preguntan, bueno, ¿quién se beneficia de todo este carbón, no? ¿A dónde va? Y va a Europa, ¿no? Entonces va a algunas jurisdicciones. He recibido comentarios, llamadas de personas de Irlanda, porque ahí hay una oficina desde donde se vende el carbón. O sea, ha sido una cosa mundialmente, o sea, personas de todo tipo de países han empezado a seguir esta noticia y en realidad el resultado va a generar, yo diría, un precedente internacional muy importante. Y hay un gran interés entonces al respecto. Eso me motiva porque pienso también lo siguiente, mira, para que un barrister esté envuelto en un caso particularmente internacional, o sea, eso es algo ya que no se da todo el tiempo. Y creo que hay esa elevación del caso de salir ya de Colombia y de internacionalizarse, que es lo que ha pasado. Ya lo lleva a un momento en el que se entra ya a analizar muchas cosas y dentro del contexto, como estamos señalando, que estamos viviendo un mundo en donde post-COVID queremos ya un mundo mejor, un mundo distinto, ¿no? Un mundo que entienda por qué hemos tenido esta crisis
crisis de COVID, es porque no hay una relación con la naturaleza que sea positiva. Entonces todo esto en el mundo la gente está pensando y hay ahí ya pues organismos que están tomando cartas en el asunto, en el caso. Entonces pienso que esas reacciones en el mundo pues ha hecho también que Cerrejón de alguna manera su reacción no haya sido lo que yo hubiese esperado. La verdad, yo digo mucho en el Reino Unido y usualmente cuando las compañías se ven envueltas en un litigio pues tienen que tener un nivel alturado y si tienen una posición que debe ser escuchada, esa posición pues la presentan al organismo en concreto. Entonces esas historias que Rosa María está contando sobre las poblaciones sintiéndose un poco intimidadas, etcétera, bueno, eso es algo que usualmente no se da en el tipo de litigios que yo veo, ¿no? Entonces es una pena que haya habido esa reacción, pero va a haber para la compañía ciertamente la oportunidad de presentar su punto de vista, o sea, porque los procesos acá son equitativos, permiten que las partes se expresen, entonces es allí donde eso se debe dar. Pero así estamos, muy positivos y bueno, vamos a ver qué sucede. Es Mónica Feria Tinta, abogada, tiene maestría en Derecho Internacional, actúa en cortes internacionales que junto a Rosa María Mateus, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la Banca del Parque. Banca del Parque Radio. Rosa María, ¿qué tarea nos deja? Bueno, mi tarea sería que todas las personas se articulen a nuestras campañas de apoyo a estas comunidades para exigir sus derechos a través de nuestras páginas sociales. La Guajira le habla al país en Facebook. Rosa María, gracias por estar acá. A ti, Marisol, muchas gracias y a todas las personas oyentes. Mónica, ¿qué tarea nos deja? Yo les voy a dejar dos tareas. Una es, si tienen interés en ver este programa que les había mencionado, el proyecto se llama The Project, fue publicitado en Facebook, es el canal 10 de televisora de Australia, y ahí van a ver, pues, muy interesante lo que había mencionado anteriormente, cómo cubrieron la noticia. Y lo segundo, les dejo una tarea de curiosidad, si es que tienen esa curiosidad, que es un barrister. Usamos peluca y la peluca está hecha de pelo de caballo y ya eso es de muchos cientos de años que sigue siendo lo mismo, pero si tienes curiosidad, averigua y googlea qué es un barrister. Mónica, un gusto tenerla acá. Un placer el haber estado en este programa, Marisol. Muchas gracias. Es Mónica Feria Tinta, abogada, tiene maestría en Derecho Internacional, actúa en cortes internacionales, y Rosa María Mateus, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.